Y alerto que el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando algunos políticos. Y yo les digo, ¿qué hubiera pasado sin la presencia de Fuerzas Armadas en la lucha por rescatar la paz y la tranquilidad del país? Pueblo hondureño, alerta. Alerta también porque todos los días tenemos que pensar en cuidar nuestra soberanía. Y eso lo hace y lo ha hecho muy bien nuestras Fuerzas Armadas. Y se establecieron en contra. Decían que los militares deberían de volver a los cuarteles. Y otras voces decían que los militares deberían de estar en escritorios. Es parte de la estrategia del Partido Nacional, del miedo, para asegurar entonces que un sector muy importante de los votantes hondureños decidan apoyar al Partido Nacional y continúe el Partido Nacional en el gobierno. Entonces, claramente, aunque no es el tema de campaña, yo creo que hay una intención en el marco de la campaña electoral que tiene unos fines proselitistas, pero también tiene una visión, ¿verdad? Yo creo que refleja una visión, claro, que hay sobre todo del Partido Nacional sobre el tema de seguridad, ¿verdad? Basado en el miedo de la ciudadanía. Por eso mismo es que muchos tratamos de explorar cuál es el alcance de esa declaración, a dónde quiere llegar el presidente Hernández con esa declaración. Por este lado se me dice, es una declaración electorera desde todo punto de vista para intimidar a la oposición, para intimidar con el objetivo de conseguir votos. Miren, si gana cualquiera de la oposición pueden desaparecer de las Fuerzas Armadas. Pero Renato, hay una lista que no hemos tocado y que sí la oposición la viene planteando. Y es, hagámosle otra lectura. Se la han planteado aquí varias personas a usted. Y es que hay sectores de la sociedad hondureña que a estas alturas de 90 y tantos días de las elecciones no descartan una jugada de última hora del presidente Juan Orlando Hernández. Y aquí se lo han venido a decir otras personas, y varias personas, que sí tienen actuación en los partidos de oposición. Ese tema nosotros no podemos obviarlo. Y otra de las cosas que claramente ha planteado los partidos de oposición, y en eso coinciden, y coinciden sobre todo Libertad y Refundación y Salvador Narrala, probablemente menos el Partido Liberal, es que las Fuerzas Armadas han sido determinantes para los abusos que han hecho con la Constitución de la República en estos últimos años a partir del golpe de Estado. Y eso sí han sido claros, ¿ah? Totalmente claro, que este gobierno ha sometido a las Fuerzas Armadas a una presión política y una instrumentalización política a partir de la reelección, a partir de la crisis postelectoral, que todavía hoy en día están sin investigarse, más de 20 muertes, asesinados en protesta, que el alto comisionado de Naciones Unidas ha dicho que le cuesta entrar a los batallones a ver cuáles fueron las armas que dispararon y quiénes estaban al mando de las unidades operativas. Y que en una ley, yo no sé si al final creo que no pasó, se pretendía romper la cadena de mando diciendo que quien disparaba era el responsable y que el que lo mandaba a disparar no tenía nada que ver. También se debatió en uno de estos programas. Ese es el tema de fondo, ¿verdad? Puede haber una intencionalidad de crear una crisis de continuismo y es colocar un tema distractor, que es la oposición, para sentirme de nuevo yo como el salvador de este país. Fuerzas Armadas, mire, han estado en la picota 2009, 2017, en la reelección, en la crisis postelectoral y ahora en las sedes. Y cuando un quinto, en el tema de narcotráfico. Porque el general dice, Juan Orlando es la persona más informada, como presidente de la República. Pero cuando los medios le han dicho a los jerarcas militares y al mismo presidente, ¿qué pasó? Que nunca se dieron cuenta de los hermanos, se molestan. Y responden de manera airada, y responden de manera soberbia, y responden de manera irrespetuosa con la ciudadanía y con los políticos de oposición.
Y eso se lo digo porque he escuchado esas declaraciones y las he estudiado y las he analizado. Entonces, ese es un tema de fondo. A partir de ahí es que algunas personas que nos interesa este tema y la sociedad, sí creemos que la discusión no es desaparición o preservación, que esa es una discusión espuria, que esa es una discusión sin sentido, que no caigamos en ella. Pero sí un debate serio del papel que las Fuerzas Armadas deben jugar en el contexto de aspirar a que esta sociedad resuelva los problemas fundamentales del país y le garantice seguridad humana, ciudadana a la sociedad. Ese es otro tema. ¿Tú no descartas entonces, Eugenio, que esa declaración del presidente Hernández, con todo lo que se piensa que no está dicho todo de quién lo va a suceder? Porque hay gente, cierto, que piensa que él hará hasta lo imposible por quedarse en el poder. El mismo Mel Zelaya lo ha dicho aquí en público, que Juan Orlando Hernández en este momento voluntariamente no se va a entregar a los Estados Unidos, que trata de negociar una salida democrática que le garantice que no lo van a pedir en extradición, y que si él no se siente seguro de su futuro inmediato, va a hacer todo lo posible por anarquizar este proceso electoral de tal manera de no salir del poder. ¿Tú crees entonces que estas declaraciones del presidente Hernández lleven como algún grado de intimidación, pero que para que lo apoyen, si él encuentra el momento de quedarse en el poder, llevan algún mensaje para las Fuerzas Armadas de Honduras? Pero Roberto, es que mire, hay un problema. Los políticos no resolvieron el problema de la reelección, un problema que sigue siendo problema en el país. Y algún sector de la sociedad plantea, bueno, le reclama a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es un problema de los políticos. Yo no le reclamo nada de eso a las Fuerzas Armadas, es un problema de los políticos. No lo resolvieron, se fueron a esas reformas que no fueron reformas electorales serias ni profundas y dejaron ese tema pendiente. Entonces ese tema ahí va a estar colgando, porque el presidente puede a última hora hacer una jugada y postularse y decir que esto es, como dice Ramos Soto, está consumado, es de facto, y por lo tanto ya lo dijo la Corte y para adelante. Pero en este momento, si Juan Orlando Hernández busca quedarse en el poder y busca algún artilugio, alguna arista para eso, ¿tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras? No podemos dar por descartado ningún escenario, ningún escenario. Y ese escenario que mucha gente maneja de un presidente Hernández que por diversas razones no quiere dejar el poder, aunque en su discurso público diga que el 27 de enero tendremos un nuevo presidente. Si ese escenario que mucha gente sospecha de que él no quiere dejar el poder se materializa en cualquier coyuntura a futuro en el país, ¿tendrá el gobernante un aliado en las Fuerzas Armadas o no, general Alfaro? Bueno, definitivamente que cualquier político que aspire a alcanzar la máxima magistratura del país tiene que obligatoriamente buscar la confianza dentro de la institución. La confianza en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben ser una institución a la cual hay que conocer, hay que entender y sobre todo ver la parte legal en la cual las Fuerzas Armadas pueden ser involucradas en el ambiente nacional, ¿verdad? Partiendo de ese entorno, de esta naturaleza, pueden llegar a extremos complicados la parte política si no tienen competencias y si no tienen conocimientos de los temas de defensa nacional y de la institucionalidad de la defensa, porque las Fuerzas Armadas solamente son un componente del sistema de defensa nacional dentro de la institucionalidad del Estado. Eso nos dice que para impedir todas estas acciones que un político puede hacer ante la institucionalidad seria de las Fuerzas Armadas,
debe de estarse constantemente revisando, analizando, estudiando, modificando, y todo un panorama metodológico para impedir la vulnerabilidad de una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sobre una posible continuidad del presidente Hernández, aunque no sea candidato a la presidencia. ¿Se volverán las Fuerzas Armadas un aliado de él para una transgresión de la ley, en el caso que se quiera quedar? Bueno, Usted fue reciente general activo de las Fuerzas Armadas. Bueno, no debe de serlo, porque en las Fuerzas Armadas han ocurrido hechos recientes que usted los conoce muy bien, los conocemos todos y no podemos pasarlos desapercibidos, como es la renuncia de un general, ¿verdad?, por estar opuesto a al presidente de la República. Eso no puede pasar desapercibido. Eso debe llamar la atención en el nivel académico nacional, en el nivel legislativo nacional, y ver qué es lo que está pasando al interior de una institución con vulnerabilidades de esa naturaleza. Entonces significa que hay una alerta desde hace mucho tiempo para ello, pero la sociedad se vuelve inerte también, ¿verdad? La parte académica no quiere entrarle metodológicamente al problema. Tiene que venir, por ejemplo, otro centro internacional, tiene que venir la ONU a poner al PNUD a que miremos hacia adentro. ¿Y la sociedad cómo queda? ¿Cómo quedamos todos? Porque yo le voy a decir algo que la experiencia me lo ha dicho a mí y lo sostengo, ¿verdad? Y me va a disculpar por lo que le voy a decir. Pero yo he aprendido aquí en nuestro país que lo que se acusa, enjuicia y sentencia en redes sociales y medios de comunicación, ahí se queda. Entonces, estos debates tendrían el peso, el quilataje y el valor de su persona cuando al día siguiente de este debate se concentre académicamente un grupo de connotados y decir: algo está pasando aquí, identifiquemos el problema, busquemos las soluciones. Porque nosotros al interior de nuestra institución, nosotros sabemos cuáles son los problemas políticos que nos afectan, pero no somos, por ese término de la Constitución de la República, que somos obedientes y no deliberantes, no podemos llevar desde el interior hacia lo exterior a configurar un problema de esa magnitud. Tiene que ser la misma sociedad la que defina qué clase de Fuerzas Armadas quiere, qué clase de militares son los que necesita. Pero las Fuerzas Armadas no se han quedado cortas, ¿verdad? Nosotros hemos evolucionado a pasos agigantados, tenemos una universidad de defensa que nos ha preparado para cualquier escenario nacional, entendemos la dinámica política del Estado, entendemos la dinámica de la comunidad internacional al querer interferir o apoyar o ayudar a la democracia, ¿verdad? Y ese es otro tema importante. No olvidemos que la Constitución de la República establece la democracia como el sistema de gobierno. Y lógicamente, desde ese punto de partida, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad grande, porque un problema como el tema de la reelección hay que verlo en el contexto de la democracia, del sistema de gobierno que está establecido en la Constitución de la República. Si lo queremos ver desde otra arista, pues entonces que venga el legislador y va a reemplazar esa premisa que hay en la Constitución de la República con otro sistema de gobierno, ¿verdad? Es a las Fuerzas Armadas el que les va a tocar discutir y decidir si apoyan a un gobierno que resulte de un proceso electoral fraudulento. Y ese es un tema muy serio, que entonces obliga, por eso la importancia de tu programa. Yo creo que sí hay una alerta para las Fuerzas Armadas y no es académico, porque en este momento no hay tiempo para convocar a la academia para discutirlo. Es un problema político que las Fuerzas Armadas deben resolver y apostar, yo no diría al pueblo, sino a la paz de Honduras, ¿verdad? A la paz y asegurar que finalmente hay alguien que defiende la institucionalidad democrática. Creo que es el gran rol que tienen las Fuerzas Armadas, no lo tienen resuelto. No lo tiene resuelto porque el presidente Hernández es el actor que más está politizando las Fuerzas Armadas.
¿verdad? Y con ello dañando el país. Si alguien en Honduras, incluyendo el presidente Hernández, en sus propósitos personales o partidarios, intenta en este proceso electoral actuar al margen de la ley, ya sea cometiendo fraude electoral si se materializan las elecciones, o buscando algún momento coyuntural en los próximos 3 meses para darle vuelta a ese proceso con el ánimo de quedarse en el poder, ¿cuál será el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel jugará esta vez las Fuerzas Armadas? Ahí está, esa es la pregunta clara. ¿Qué papel jugará esta vez las Fuerzas Armadas? Sí. Hace algunos minutos tú dijiste que has escuchado los discursos de Tito Livio Moreno, muy proclives a defender al presidente Hernández, al gobierno del presidente Hernández. Claro, y muy molesto cuando se le pregunta por qué no hicieron lo que cuando tenían toda la información, muy irritado. Entonces, la pregunta para el general José Sánchez Aguilar, así puntual, esta vez, ¿qué rol va a desempeñar las Fuerzas Armadas? Yo sé que ustedes son militares retirados, pero siguen ligados a la institución por muchas razones. Además, hasta hace poco eran oficiales activos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol va a desempeñar esta vez las Fuerzas Armadas? Si alguien del tinglado político hondureño, incluyendo Hernández, quieren cometer fraude o quedarse en el poder violentando la ley. Estas declaraciones hay que tomarlas como una preocupación y deben de ser analizadas en el concepto de la sociedad de hombres y mujeres que no sean políticos, para definir buenas políticas de seguridad nacional y definir el campo de la alternabilidad y la estabilidad en la sociedad. A esta altura yo le aseguro, ya el jefe del Estado Mayor Conjunto, que lo conozco muy bien, que es un oficial muy profesional, fuera de lo que defectos que lo pueden caracterizar, porque uno tiene un hombre lleno de defectos y las virtudes otros te las dicen. Fuerzas Armadas, además de su Estado Mayor Conjunto, compuesto por generales, están analizando los temas de la realidad nacional a diario. Es un grupo de generales. Fuera está el Instituto de Análisis Estratégico, compuesto por ciudadanos civiles y muchos oficiales preparados en el campo de defensa de la seguridad nacional, que también están analizando el tema. Estos análisis llegan al jefe del Estado Mayor Conjunto, donde se le presentan, señor, esto está malo, esto no es así, esto está así. La politicidad no le permite a las Fuerzas Armadas expresarse en política vernácula, pero sí de presentar la realidad al presidente. Estos son problemas de seguridad nacional, y además he estado yo en conversaciones con algunos miembros del Partido Nacional, donde tienen sus conceptos bien definidos. Y yo creo que para la estabilidad de la sociedad, para la estabilidad del sistema democrático, del sistema de vida de la nación, no es conveniente que un hombre defina su posición amparada en que alguien lo va a apoyar. Pero hoy vivimos en una era de la informática, donde las redes sociales juegan un papel muy importante, que sea cierto o sea falso, pero influyen en la mente de la sociedad. El caso de la reelección, le hablé de la estabilidad de los gobiernos electos legalmente en la Constitución, de acuerdo al imperio de la Constitución. Fuerzas Armadas presenta sus estudios, sus análisis, sus recomendaciones. El Estado, de acuerdo que está formado por el Estado, por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Mantiene el imperio del Estado. Si sus generales no apoyan la estabilidad de esto, para mantener la paz social, y hubiese tomado decisiones en ese momento de quitar al líder del Partido Nacional, que fue electo por sus connacionales, que es el presidente, en estos momentos no estuviéramos aquí nosotros. El país no tuviera la paz que tiene ahorita, aunque está crispada, pero por cuestiones políticas.
los hombres y mujeres de tierra adentro no estuvieran haciendo su trabajo. Y si usted recuerde, cuando el 2009 nos abandonó el concierto internacional, pero tenemos grandes ventajas en Honduras, que el campesino siembra y guarda. Creyeron que nos íbamos a morir de hambre y no pasó. Y empezaron a estudiar Honduras. Si la Fuerza Armada quita el líder, hubiéramos creado una crispación en las calles. El Partido Nacional protestando porque un golpe de Estado a su líder. El Partido Libre, que ha ganado mucha notoriedad y está formado por hombres y mujeres a los que les guardo mucho respeto, protestando porque fueron afectados o víctimas de un golpe de Estado en 2009. Los líderes del Partido Liberal, no voy a hablar del Partido Liberal, sino los líderes, como llamamos los militares, escondidos. La Corte Suprema, la Fiscalía y el orden mundial acusando a los militares por haber interrumpido el sistema democrático, aunque incipiente, pero es nuestra democracia. Es cara, pero es nuestra democracia. Hubieran preso ahorita cualquier cantidad de generales y coroneles. ¿Quién los defiende? Podríamos hacer uso de la película mexicana del Chapulín Colorado. Nadie. Y cuando no, nosotros los militares dijimos esto, que la alternabilidad, que son responsables de esto, que son responsables de esto. Nadie defendía a los militares. Pero los militares hoy son analistas en todos los campos del potencial nacional. Y no solamente hemos estudiado la sociedad, la empresa privada, sino también la inconformidad entre los cuarteles. Y él tocó un tema de la renuncia de un hombre al que le tengo mucho, conozco que es también muy inteligente y muy analítico. Hay muchas cosas que hay que ver. Cuando uno le dice como asesor, señor, esto está así, esto así, él lo escucha. Y él sabe tomar una sabia decisión. En este caso de las sedes, que yo he hecho muchos ensayos sobre las sedes, he estudiado a Paul Rommel desde antes que lo trajera el presidente Pepe Lobo aquí. ¿Estás en desacuerdo, Rommel, ahora? ¿Está molesto por esto que hace? Sí, le hicieron muchos cambios a la forma de las sedes que él presenta. Las Fuerzas Armadas, cuando esté en peligro la vida pública, el sistema de vida del país, la soberanía nacional, no pide permiso y entra. Eso es lo que ha tocado Tito Livio. Ahora, eso es una cuestión política como lo tocó usted. Debe ser debatido entre los políticos. Y usted creo que lo tocó, y Televicentro lo ha tenido con Edgardo Melgar y usted. Es un debate político, este es un momento jurídico. Pero no involucremos a una institución que no tiene nada que ver con eso, con unas decisiones políticas que afectan a la sociedad o al país. Y bien lo decía Landaverde, que en paz descanse, que éramos muy buenos amigos y platicábamos mucho en su casa. Lo dijo en una conferencia en El Salvador una vez. En Honduras los militares resuelven los problemas que los políticos causan por intereses particulares o de grupo. 4.000 millones de lempiras para darle certidumbre a ese proceso electoral. Sinceramente que me preocupa y me molesta pensar que aún y con ese gasto enorme que está haciendo Honduras, hayan sectores pensando en cometer un fraude electoral. No cuadra y no es coherente. Pensar en un fraude electoral ahora que tenemos a los partidos mayoritarios de Honduras representados en los órganos, que se está gastando mucho dinero en herramientas tecnológicas para darle transparencia a ese proceso. Me choca pensar que hay fuerzas políticas, aún y con todo este escenario, maquinando cómo cometer fraude electoral. Interior, no todos, pero mantiene la disciplina. Pero hay mucho malestar adentro. Llegará un momento en que, hay mucho malestar. En que va a implotar. No crea que la renuncia de este general es solo una... No, ahí, en ese pensamiento, tanto de adentro como también en retiro, le acompañan. Mucha gente, yo he hablado sobre todo con gente en retiro, con generales, tanto de la policía, de las Fuerzas Armadas. He tenido la oportunidad de conversar, se han abierto
y han planteado un malestar grande de cómo la deriva que va teniendo esta institución. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas deben seguir siendo garantes de la alternabilidad en el poder? ¿Por qué no suprimir eso de la Constitución que tanto los está desgastando? Mientras no se ¿Por qué resuelva- nuestras fuerzas políticas, con 200 años ya en escasos días de independencia, no son capaces de dejar esa actitud de párvulos y comportarse como gente madura y ser autosostenibles en los procesos electorales con transparencia? ¿Por qué dejarle a las Fuerzas Armadas esa responsabilidad, no solo de la alternancia, pareciera de proteger la transparencia de los procesos electorales, que no lo pueden hacer? ¿Por qué no quitarle esas responsabilidades políticas a las Fuerzas Armadas y ellos en sus misiones que ya les establece la Constitución, y los políticos tratando de madurar para enderezar la institucionalidad político-electoral del país? Bueno, ese es el desafío. Si queremos realmente consolidar la democracia, si no, lo que vamos a tener son regímenes híbridos, surgidos de fraude, surgidos de irregularidades y sostenidos más por la fuerza que con la ciudadanía. Si aquí hubiera revocatoria de mandato, este señor que está en casa de gobierno, ya rato se hubiera ido. Porque no sostiene ningún plebiscito. Incapaz, porque no tienen popularidad para estar ahí. Ok, en pocas palabras, si alguna gente quiere actuar esta vez, otra vez, al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen de nuestras leyes secundarias que rigen los procesos electorales, ¿ha aprendido las lecciones las Fuerzas Armadas, esos desgastes que ustedes saben ha experimentado en las últimas décadas? Como para amarrarse la faja y esta vez decir no, si la Constitución nos permite llegar hasta aquí, no vamos a permitir más violaciones a la ley. La gente me está enviando un video de una entrevista que yo le hice al presidente Hernández hace varios años, antes de que lanzara su reelección, donde me aseguró que él no se reelegía. Y me lo están recordando hoy. Yo por eso les digo a los hondureños, con mucho respeto, ¿verdad?, a quienes crean que estas palabras son distractoras, un gobernante que le teme a su futuro inmediato, que no sabe qué hará después del 27 de enero, es un gobernante que puede hacer cualquier cosa. Y en este análisis yo le tomo a Mel sus palabras, que las digo en público porque a mí me las dijo en privado, pero ya lo he escuchado que en público lo ha dicho, que el gobernante hará todo lo posible para evitar que cuando termine su periodo se le complique la situación, ya sea porque lo solicitan en extradición o cualquier otra eventualidad jurídica nacional. Y que si no logra negociar con los estadounidenses una salida para él que no sea la cárcel después de que sea presidente, hará todo lo posible por revolver las aguas aquí en el país. Hará todo lo posible por revolver las aguas. Por eso es que yo hoy he preguntado a las Fuerzas Armadas, y esta vez cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas si alguien quiere actuar al margen de la ley por sus temores a futuro y compromete la tranquilidad relativa ya del país. Bueno, mira Renato, Filadelfo Martínez. yo creo que en primer lugar no cometamos el error de asignar un papel a las Fuerzas Armadas que paradójicamente estamos cuestionando, ¿verdad? Y es que sean las Fuerzas Armadas las que decidan. Yo creo que es una cosa que evitar a toda costa. Todavía constitucionalmente a ellos se les delega eso, ¿no? Se les delega eso, pero todos lo cuestionamos, ¿verdad? Y todos cuestionamos el golpe. Y Eugenio hizo una reflexión teórica al respecto. Yo creo que el punto es no solo el presidente Hernández y el liderazgo de todos los partidos políticos. Como bien lo señalaba el general Sánchez, recordando a nuestro querido Alfredo Landaverde, los políticos crean los problemas y después piden que se les resuelva. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tú has señalado una arista del problema. Primero, elecciones extraordinariamente costosas. Sí. Que las pagamos nosotros. Claro. Elecciones que pueden derivar en violencia.
Violencia que ¿quién va a poner? ¿Quiénes son los 20 muertos que Eugenio ha señalado hoy? No son altos oficiales de las Fuerzas Armadas, no son altos dirigentes de los partidos políticos, es la gente del pueblo. Y para mí, insisto, el gran reto es asegurar que no hay fraude, violencia. Y ahí yo creo que las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol protagónico, probablemente no visible, pero sí para hacer entender a este liderazgo político que no pueden seguir jugando con el futuro de Honduras. Tenemos que enfocarnos en los problemas del país. Y entonces este es el elemento clave, porque es impresionante, son, ¿cuántos? Siempre se me olvida, 15, pero el protagónico es el presidente Hernández. Por favor, es el que te está marcando la pauta de la campaña electoral, es el que te está marcando. Y creo que debemos evitar eso. El presidente Hernández debe irse de la presidencia de la República. Y no porque nos lo diga, sino porque la sociedad hondureña lo obliga a cumplir con la ley. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante, es asegurar esto, es asegurar que el liderazgo de los partidos políticos entonces contribuya a que el Consejo Nacional Electoral haga su papel y que todos podamos creer los resultados electorales. Son cosas que no hemos logrado. Todos tenemos miedo de no creer a pesar del PREP, a pesar de toda la cantidad impresionante de dinero, todos tenemos miedo de que el proceso electoral sea muy violento, sea muy cuestionado. Vulnerable. Y eso no puede, es muy vulnerable, así es. Para eso nosotros instamos a los miembros del Consejo Nacional Electoral a que se comprometan con el Estado de Honduras, más allá de la defensa de intereses partidarios, se comprometan con el Estado de Honduras. Tienen la responsabilidad de sacar un proceso electoral transparente. Por mucha fuerza que tengan los que quieren conspirar contra él. Yo quisiera, ya brevemente, porque no tengo tiempo, que me respondieran a esta última parte de la reflexión que hace Raúl Pineda Alvarado, el abogado Raúl Pineda. Hablan de desaparecer las Fuerzas Armadas son demagogos. Todo país necesita una Fuerza Armada independientemente del nombre que tenga. Pero los que repiten para hacerle miedo a los militares solo están tratando de manipularlos más para que se inclinen a favor de sus proyectos. Debe de haber una generación de hondureños que diga, hasta aquí vamos a llegar con esta crisis, ya no podemos seguir en esto. Y todos estos problemas que para Honduras en realidad, en el contexto, imagínense ustedes los problemas que le generamos a la comunidad internacional, estar pensando en que un político puede tomar una decisión con una institución como las Fuerzas Armadas. Eso es un desgaste a nivel internacional, a nivel nacional, es una preocupación para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque los escenarios están bien claros ahí. No hay más tren que el que pita, como dice el dicho popular, ¿verdad? Aquí los escenarios están bien claros. O se llevan las elecciones generales en noviembre o se llevan a cabo, ¿verdad? Y de ahí va a salir un ganador de las elecciones. El que está elucubrando, ¿verdad?, otra variable que no sea la de un triunfo electoral a través del voto, anda mal y tiene que atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Si te gustó, dale like, y si no, dale dislike, pero suscríbete. Adiós.